Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de Sailor Moon. Los materiales que voy a utilizar en esta ocasión los podrás encontrar en la descripción del video. Vamos a comenzar con los bracitos. Con hilo de color blanco vamos a realizar un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Vamos a trabajar desde la vuelta 2 hasta la vuelta 7 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 7 puntos bajos. Terminada la vuelta 7, vamos a tirar de la hebra y vamos a ingresar en estas dos barritas que se forman y debemos añadir hilo de color rojo. Una vez añadido el color, vamos a tirar la hebra de color blanco y la vamos a cortar. Y en la vuelta 8 vamos a trabajar con puntos deslizados, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 7 puntos deslizados, tomando solo la hebra de atrás. En la vuelta 9 vamos a trabajar tomando la hebra trasera de los puntos deslizados y vamos a realizar puntos bajos. Debemos realizar 7 puntos bajos solo tomando la hebra trasera. Terminada la vuelta 9, vamos a realizar cambio de color y vamos a añadir hilo de color piel. Una vez añadido el color, vamos a tirar la hebra de color rojo y la vamos a cortar. Y en la vuelta 10 vamos a trabajar con puntos deslizados tomando solo la hebra trasera. Debemos realizar un total de 7 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás. En la vuelta 11 vamos a tomar la hebra trasera de los puntos deslizados y vamos a trabajar con puntos bajos. Debemos realizar un total de 7 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 12 hasta la vuelta 17 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 7 puntos bajos. Terminada la vuelta 17, vamos a realizar cambio de color y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el color, vamos a tirar la hebra de color piel y la vamos a cortar. Y en la vuelta 18 vamos a realizar puntos deslizados tomando solo la hebra trasera.
Debemos realizar un total de 7 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás. Vuelta 19, trabajaremos con la hebra trasera y vamos a comenzar realizando un aumento. Ahora vamos a continuar con 6 puntos bajos. Recuerden solo tomar la hebra trasera. Al terminar nos tendrán que quedar 8 puntos. Terminada la vuelta 19, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Y una vez terminado el bracito, vamos a ocultar esta hebra sobrante. Miren, por acá tenemos el último punto que realizamos. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente por la parte de atrás. Vamos a tomar la hebra y la vamos a tirar. Ahora nos vamos a devolver al último punto, el que les mostré en un principio. Ingresaremos por la parte de atrás solo tomando la hebra trasera. Vamos a tomar la hebra y la vamos a tirar. Y como pueden ver, se formará un punto. Y la hebra sobrante la debemos ocultar dentro del tejido. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres que quedaron en color blanco. Vamos a ingresar por la parte de atrás de esta manera y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena para asegurar. Y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Y así vamos a ir trabajando con puntos bajos en cada hebra disponible. Una vez terminada la vuelta, nos vamos a ir al primer punto que realizamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Vamos a acomodar el tejido y la hebra sobrante la debemos ocultar. Y así es como nos debe quedar el bracito. Y vamos a realizar dos bracitos exactamente iguales. Ahora vamos a continuar con el cuerpo. Con hilo de color rojo vamos a realizar un nudo corredizo y subiremos con 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a devolver con 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita que nos queda vamos a realizar 4 puntos bajos. Estos 4 puntos van en el mismo espacio. Ahora vamos a trabajar del otro lado y vamos a ir escondiendo la hebra sobrante. Vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en la última cadenita vamos a realizar un aumento. Al terminar nos tendrán que quedar 15 puntos. Y esta hebra sobrante la vamos a cortar.
En la vuelta 2 vamos a comenzar con un aumento y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a continuar con 4 aumentos. Terminados los 4 aumentos, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a finalizar con 2 aumentos. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 22 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 22 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 4 hasta la vuelta 5 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a comenzar realizando 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a realizar 6 disminuciones. Terminadas las 6 disminuciones, vamos a continuar con 5 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 7, comenzaremos con 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Vamos a continuar con 4 disminuciones. Terminadas las 4 disminuciones, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 12 puntos. Una vez que terminemos la vuelta, vamos a quitar el marcador. Debemos acomodar el tejido y vamos a rellenar. Vamos a trabajar desde la vuelta 8 hasta la vuelta 17 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Y a medida que avanzamos con el tejido debemos ir rellenando. En la vuelta 18 vamos a tirar de la hebra y vamos a realizar cambio de color.
vamos a añadir hilo de color piel. Una vez añadido el color, ajustamos las hebras y vamos a cortar la hebra de color rojo. Vamos a continuar en la vuelta 18 trabajando con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 12 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 19 hasta la vuelta 28 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. A medida que avanzamos con el tejido, debemos ir rellenando. Terminada la vuelta 28, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Y esta hebra sobrante la vamos a ocultar de la siguiente manera. Miren, por acá tenemos el último punto que realizamos. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente por la parte de atrás. Tomamos la hebra y la tiramos. Nos vamos a devolver al último punto, el que les mostré en un comienzo. Ingresamos por la parte de atrás, solo tomando la hebra trasera. Tomamos el hilo y lo tiramos. Y como pueden ver, se formará un punto. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar dentro del tejido. Vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 2. Vamos a ingresar de esta manera por la parte de atrás y vamos a añadir hilo de color rojo. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena para asegurar y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a la siguiente hebra y realizamos otro punto bajo. Y así vamos a ir trabajando con puntos bajos durante toda la vuelta. Terminada la vuelta, nos vamos a ir al primer punto que realizamos, ingresamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y esta hebra sobrante la debemos ocultar en el tejido. Y así es como nos debe quedar. Vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 17. Vamos a ingresar por la parte de atrás, justo en medio, de esta manera, y vamos a añadir hilo de color rojo. Una vez añadido el color, vamos a subir con una cadena para asegurar y vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, vamos a cortar esta hebrita sobrante. Ahora vamos a continuar tomando lazada y en la siguiente hebra vamos a realizar un medio punto alto. Tomamos lazada nuevamente y en la siguiente hebra vamos a realizar un punto alto. Subiremos con una cadena y en esa misma hebra vamos a realizar otro punto alto.
Tomamos la lazada, nos vamos a la siguiente hebra y realizamos un medio punto alto. Y vamos a finalizar la vuelta con 3 puntos bajos. Terminada la vuelta, nos vamos a ir al primer punto que realizamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la debemos ocultar en el tejido. Acomodamos muy bien los puntos y así es como nos debe quedar. Para el último detalle de la bota, nos vamos a ir a la vuelta que realizamos, pero solo tomaremos la hebra trasera. Vamos a añadir hilo de color blanco. Subiremos con una cadena para asegurar. Nos vamos a ir al siguiente punto tomando solo la hebra trasera y vamos a deslizar. Y así vamos a ir trabajando con puntos deslizados durante toda la vuelta. Recuerden solo tomar la hebra trasera. Terminada la vuelta, nos vamos a ir al primer punto, tomando solo la hebra trasera, vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Recuerden ocultar la hebra sobrante. Y así es como nos debe quedar. Con hilo de color amarillo vamos a realizar el detalle de la bota. Nos vamos a ir arriba del segundo punto alto que realizamos. Vamos a ingresar justo en esta parte por en medio de los puntos deslizados. Y vamos a salir justo arriba del primer punto alto que realizamos. Debemos pasar por en medio de los puntos deslizados. Tiramos la hebra con mucho cuidado y ahora vamos a salir justo abajo de los puntos altos en esta parte de acá. Debemos ingresar por la parte de adentro y vamos a salir por esos puntos que les mostré. Tiramos el hilo, vamos a pasar de esta manera, ajustamos y vamos a ingresar en el punto anterior, este puntito de acá. Tiramos el hilo y acomodamos muy bien. Y así es como nos debe quedar. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Debemos realizar 2 piernas exactamente iguales. Vamos a tomar una de las piernas y vamos a ingresar por la parte de adentro, justo en medio, y vamos a añadir hilo de color azul. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena y vamos a tomar la segunda pierna. Vamos a ingresar justo en medio y vamos a realizar un punto bajo. Este primer punto lo debemos marcar ya que será el inicio de la vuelta 29. Y en esta pierna debemos realizar 12 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos, nos faltarían 11 puntos. Terminados los 12 puntos, nos vamos a ir a la cadenita que subimos en un comienzo y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a saltar a la siguiente pierna
y en esta pierna vamos a realizar 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, nos vamos a ir nuevamente a la cadenita que subimos y vamos a realizar un punto bajo. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 26 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 30 hasta la vuelta 32 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 26 puntos bajos. En la vuelta 33 vamos a comenzar realizando 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar una disminución y vamos a continuar con 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, vamos a realizar una disminución y vamos a finalizar la vuelta con 6 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta a 34, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 24 puntos bajos. Vuelta 35, vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Continuamos con una disminución y ahora vamos a realizar 11 puntos bajos. Terminados los 11 puntos, vamos a realizar una disminución y vamos a finalizar con 5 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 22 puntos. Vuelta 36, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. Terminada la vuelta 36, vamos a realizar cambio de color y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el hilo, vamos a tirar la hebra de color azul y la vamos a cortar. Y vamos a continuar en la vuelta 37 trabajando con puntos deslizados, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 22 puntos deslizados solo tomando la hebra de atrás.
Vuelta 38, trabajaremos tomando solo la hebra trasera y vamos a trabajar con puntos bajos durante toda la vuelta. Debemos realizar 22 puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Vuelta 39, comenzaremos con 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar una disminución. Ahora vamos a continuar con 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, vamos a realizar una disminución. Y vamos a finalizar con 4 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 20 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 40 hasta la vuelta 42 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 20 puntos bajos. Vuelta 43, vamos a comenzar realizando 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a realizar un aumento triple. El aumento triple son 3 puntos en un mismo espacio. Ahora vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento triple. Y vamos a finalizar la vuelta con 6 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 44 vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a añadir un bracito. Tomamos cualquier bracito y vamos a ingresar por la parte de adentro. De esta manera, nos vamos al siguiente punto del cuerpo y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y realizamos un segundo punto bajo. Siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y continuamos con un tercer punto bajo. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y realizamos un cuarto punto bajo. Una vez añadido el primer bracito, vamos a continuar en la parte del cuerpo y vamos a realizar 10 puntos bajos. Terminados los 10 puntos, vamos a añadir el segundo bracito y lo vamos a colocar de igual forma que el bracito anterior. Lo debemos añadir con 4 puntos bajos
tomando un punto del brazo y un punto del cuerpo. Una vez añadido el segundo bracito, vamos a finalizar con 2 puntos bajos. Vuelta 45, comenzaremos con 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a trabajar en los puntos libres que quedaron en el bracito y vamos a realizar 4 puntos bajos. Recuerden, solo tomar los puntos libres del bracito. Terminados los 4 puntos, así es como nos debe quedar. Como pueden ver, debe quedar el espacio para poder añadir el alambre. Y ahora vamos a continuar con una disminución triple. Vamos a tomar la hebra delantera de 3 puntos y vamos a cerrar. Ahora debemos continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a realizar una disminución triple. Nos vamos a ir a los puntos libres del bracito y vamos a trabajar con 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, vamos a finalizar la vuelta con 2 puntos bajos. Para el soporte vamos a necesitar un alambre de aproximadamente 30 centímetros y lo vamos a doblar por la mitad de esta manera. Y en esta parte de arriba vamos a enrollar aproximadamente 3 centímetros. Ahora debemos tomar uno de los extremos y lo vamos a doblar hacia arriba. Y vamos a realizar lo mismo del otro lado. Y en estas puntas que quedaron acá, vamos a colocarles cinta de papel. Esto lo debemos realizar para que el alambre no se salga del tejido. Y una vez terminado, así es como debe quedar. Vamos a terminar de rellenar el cuerpo y vamos a pasar el alambre por ambos bracitos de esta manera. Los brazos no deben ir relleno, solo vamos a colocar el alambre. Vamos a continuar en la vuelta 46 y vamos a trabajar con la secuencia de 8 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 18 puntos. Terminada la vuelta 46, vamos a realizar cambio de color y vamos a añadir hilo de color piel. Una vez añadido el color, tiramos la hebra de color blanco y la vamos a cortar.
Y en la vuelta 47 vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera. Y vamos a comenzar realizando un punto bajo. Ahora vamos a realizar una disminución. Nos vamos al siguiente punto, tomamos lazada, siguiente punto, tomamos lazada nuevamente, nos quedarán 3 cadenitas y cerramos por completo. Y así vamos a trabajar con un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Recuerden solo tomar la hebra trasera. Al terminar nos tendrán que quedar 12 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 48 hasta la vuelta 55 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 55, vamos a terminar de rellenar. Y en la vuelta 56 vamos a trabajar con 6 disminuciones. Al terminar nos tendrán que quedar 6 puntos. Terminadas las 6 disminuciones, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Ahora con aguja lanera vamos a tomar la hebra delantera de cada punto. Una vez que terminemos, vamos a tirar fuerte de la hebra y vamos a ocultar y a cortar la hebra sobrante. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres que quedaron de la vuelta 37, en las hebras de color blanco. Vamos a ingresar por la parte de atrás en el último punto y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el color, vamos a subir con una cadena para asegurar y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Y vamos a trabajar con un total de 10 puntos bajos. Ya tenemos el primero, nos faltarían 9 puntos. Terminados los 10 puntos, nos vamos a ir a la siguiente hebra, justo en medio del tejido. Vamos a realizar un punto bajo. Vamos a subir 3 cadenas y en esa misma hebra vamos a realizar otro punto bajo. Y ahora vamos a trabajar con puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Terminada la vuelta, nos vamos a ir al primer punto que realizamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y vamos a cortar la hebra. Y esta hebra sobrante la debemos ocultar. Y así es como nos debe quedar.
Ahora vamos a colocar la cabeza para asegurarnos de que calce muy bien. Y así es como nos debe quedar. En mi caso dejaré la cabeza sobrepuesta ya que queda muy firme y no se sale. Pero si quieren la pueden pegar o coser. Damos por finalizada la segunda parte de este tutorial. Si quieres continuar con el proyecto, te recomiendo ver la tercera y última parte. En la descripción del video te dejaré el enlace directo.